como él lo llama, como actores vicarios, es decir, como actores que no actúan por sí mismos, que no son actores plenamente autónomos y legítimos para una democracia, sino que serían actores que están siendo manipulados, que sirven intereses que no son los propios, que son objeto de coacción o de prácticas de compra, soborno, que no los hace plenamente confiables. Palero, pues es como pues hablamos, como sabemos en el vocabulario común, es alguien que sustituye a otra persona y que hace como trabajo para otra persona, y muchas veces de manera oculta o vergonzante, ¿no? O sea, que lo hace para de una manera engañosa, negocia. Y acarreado, pues es un término que se ha empleado muchísimo en estos días en función de las dos marchas. El otro día leía un editorial de opinión que decía que en realidad las dos marchas fueron organizadas por López Obrador, y pues de alguna manera puede ser cierto, pero el hecho es que la segunda marcha que involucró pues el transporte de muchas personas a la Ciudad de México de varios minutos, esas personas fueron rápidamente clasificadas como acarreados por muchos observadores, muchos periodistas, observadores de la misma marcha, ¿no? Y por ser acarreados, pues eso implicaba que había habido todo un mecanismo detrás de que estuvieran ahí. O sea, cuando cada vez que alguien los ha acarreado, pues está diciendo que no llegó su propia marcha. Perdón, Federico, no te está cortándose un poco la comunicación, no te estamos escuchando con... Ya está. Publicó Genis. Federico Navarrete le presentó. Ya estás en la línea de nuevo, Federico. Continúa, por favor. Gracias por estar. Buenas, qué bueno, qué pena, sí, pues estaba en un lugar que la conexión no es muy buena. Pero bueno, les contaba, entonces, pues cuando se habla de alguien desacarreado, lo que se supone es que en vez de que esté participando voluntariamente por una decisión propia y consciente en una manifestación colectiva, está siendo arribado a participar por otra persona que le paga, que le transporta, que hace representar lo que deberíamos llamar una especie de teatro, ¿no? Porque finalmente, si no está en la manifestación por tu elección, está ahí. Vamos a devolver, explican dinámicas de la política, de la acción política, del sistema político, diría yo, más propiamente. Creo que ya lo tenemos, estamos de vuelta contigo, Federico. Ya. Sí. Sí. Bueno, entonces, pues perdón. Perfecto, estás muy bien ahí. Pena esta interrupción. Ahora espero que ahora suene mejor. Sí. Pues les comentaba, entonces, pues la acusación de acarreado entonces implica que se considera que las gentes que participan en la marcha no lo están haciendo de una manera voluntaria o consciente, sino que lo hacen de alguna manera o coaccionados o recompensados para que pretendan algo que no pretenden. Entonces, pues en esa lógica, un acarreado no es lo mismo que un manifestante. Y el acarreo y una manifestación de acarreados, pues no es lo mismo que un apoyo, no muestra un apoyo real, sino un apoyo inventado. Y entonces, pues David Bakeler en el libro de las máscaras, en su reciente publicación, lo que hace es analizar un poco los procedimientos con que se trata de demostrar este carácter vicario del acarreado, es decir, el hecho de que el acarreado no está ahí representándose a sí mismo como debería ser un buen ciudadano, sino representando a alguien más de una manera que no es legítima, que es condenable inclusive. Entonces, él dice cómo, por ejemplo, se arguye mucho que si hay un Boeing y una torta, pues eso significa que la gente fue ahí para recibir el Boeing y la torta, ¿no? Y bueno, una de las cosas que él señala, que con mucho sentido del humor, es que en realidad si una persona está dispuesta a subirse a un autobús y viajar 8 horas y luego caminar 5 horas bajo el sol por un solo Boeing y por una sola torta, pues es que debe estar realmente muy desesperada, o que realmente le encantan el Boeing y la torta y no los puede conseguir de ninguna otra manera, no tiene 15 pesos o 25 pesos para comprárselos. Entonces, pues eso demuestra un poco cómo estos argumentos son un poco ridículos, ¿no? Pero pues hay que recordar
que ahora en Estados Unidos las medidas de la ultraderecha republicana para limitar la votación de las minorías en las elecciones incluyen, por ejemplo, prohibir que se dé alimentos a las personas, que se les dé de comer o que se les dé agua a las personas que están haciendo la cola en las estaciones de votar, porque se supone que si se les da agua, pues entonces se va a poder influenciar en la manera en que votan. Entonces, pues es más o menos la misma lógica, ¿no? La de la ultraderecha norteamericana y de este argumento de los acarreados. Y luego otro argumento que también señala David Bakeler es el uso del autobús. O sea, yo la última semana mi página de Twitter se llenó de fotos incesantes de autobuses. Y otra vez, pues ahí se mueven varias cosas, ¿no? La idea de que si hay un autobús, eso implica que la gente que va en el autobús pues forzada a subirse a él, lo cual pues no necesariamente el autobús mismo no es evidencia de eso, o que la gente no se plantea, por ejemplo, que la gente a lo mejor pues decide viajar, no tiene dinero para ir en coche y entonces pues un colectivo político puede alquilar un autobús y transportarse, pues que sería una opción que me parecería legítima en cualquier perspectiva. No se buscan otras explicaciones, sino se plantea otra vez la idea de que si hay un autobús, necesariamente la gente fue subida a fuerzas contra al autobús y llevada contra su voluntad a marchar por algo en lo que no cree. O sea, se suponen, fíjense la cantidad de suposiciones que hay detrás de una simple foto de autobús y el pie de página o el comentario que la presenta como la evidencia de un acarreo. Pero, y finalmente también es muy interesante que la historia del acarreo tiene una anécdota que para muchas personas en México es muy cercana, una anécdota de la memoria colectiva del 68, que cuenta, según recogió Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco, en un testimonio de Gilberto Guevara Niebla, uno de los dirigentes del movimiento. Él cuenta que a mediados de agosto de 1968, cuando los burócratas fueron obligados a ir al Zócalo a participar en una ceremonia de desagravio de la bandera, los burócratas empezaron a gritar: ve, nos llevan, somos borregos, ve, somos acarreados. Y entonces, pues ese sí fue un ejemplo de un acarreo que por cierto, pues ahí sí los acarreados dejaron evidencia de que habían sido acarreados y de que les molestaba hacerlo, ¿no? Entonces, finalmente es interesante cómo la acusación del acarreo, que sí puede ser cierta en otras instancias, se asume o se generaliza para descalificar cierto tipo de asuntos políticos, ¿no? Y finalmente, el último elemento que me gustaría comentarles es que pareciera entonces que para la visión de cierta clase media mexicana que se define como ilustrada, que se autodefine como ilustrada y democrática, para ser plenamente ciudadano e ir a una marcha, pues tiene uno que ir a pie, lo cual implica pues que básicamente tiene que vivir cerca de Reforma y del centro y de por ahí, o tiene que llegar en un coche particular, porque pues un ciudadano pues que va manejando su propio coche, pues nadie lo va a poder decir que está siendo acarreado, ¿no? No sé si quiere su chofer, ¿no? Porque si lleva su chofer, a lo mejor pues van a decir que el chofer lo está acarreando, pero si maneja el ciudadano el mismo, pues nadie lo va a poder acusar de acarreado. Y en cambio, cualquier persona que no tenga coche particular y que tenga que llegar en un transporte colectivo, pues va a ser sospechosa de haber sido acarreada. Entonces, pues pareciera que para ciertos sectores que defienden la ciudadanía y la democracia, la ciudadanía requiere de un coche para poderse practicar. Pues es muy interesante porque, bueno, da luego Gustave Le Bon y que Freud retoma en los años 20 como el tema de lo masivo y de la psicología de las masas, y luego Masa y Poder de Canetti, y luego las masas de Ortega y Gasset. Este trabajo ya pone en operación categorías que no estaban que están en el prejuicio, pero no en la categoría de las ciencias sociales e históricas, Federico, ¿no? Que le da otro sentido y ordena lo grupuscular de maneras distintas y de maneras poderosamente sugestivas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, esa discusión sobre la masa en los autores de principios del siglo XX o del siglo XX, pues también tiene que ver con no solo con la masa que se reúne espontáneamente, aunque bueno, por ejemplo, de eso está toda la cuestión de Negri sobre la multitud y la rebelión y todo eso, pues esta masa espontánea que actúa de maneras revolucionarias, sino pues mucho de esa masa que ven con desconfianza Ortega y Gasset y también el propio Canetti, pues es una masa que es manipulada desde el poder, ¿no? Que es un poco la misma idea que está detrás de lo del acarreo, que hay un poder que está manipulando. Y desde luego ha sido así históricamente en el siglo XX. Pero de ahí a que todos los casos en que se acusa de acarreo sean verdad, respondan a esa dinámica más bien, pues eso habría que ver. Es un tema de debate político. Claro, pues Federico Navarrete, te agradecemos que lo pongas en la mesa esta mañana, gracias como siempre, y bueno, nos encontramos contigo, creo que todavía tenemos una emisión más donde estaremos en vivo y en tu compañía, pero ya nos estaremos poniendo de acuerdo. De la dramaturgia del teatro y que siempre han estado dialogando también. Por si me lo preguntan, pero a diferencia de lo que comenta Jackie, yo no encuentro en un filósofo como en Deleuze, no encuentro a un pesimista, sino a mí me sorprendió mucho en algún momento, hace muchos años cuando lo leí, y no leí este libro, El Antiedipo, leí otros, pero yo no lo encontraba pesimista, yo lo encontraba al contrario, muy propositivo, nos estaba instando a cuestionarnos por el cómo y el para qué de la filosofía, ¿no? Y decía, bueno, ahora es algo que ya ni a los jóvenes interesa, ¿no? Esto del filosofar, de estar ahí en la montaña solitarios, ya ni a los jóvenes les llama la atención, pero termina en algún momento, y perdonarán mi pésima seguramente lectura de Deleuze, a ver, me van a corregir, vayan a corregirme en redes sociales, pero encontré algo muy significativo que era, bueno, pues la filosofía está ahí para construir los conceptos que nos explican como sociedad actualmente, y es muy vigente en ese sentido, el actuar de la filosofía, pero bueno... Aunque Deleuze se suicidó, ¿no? Se suicidó un jueves en 1996. Aunque bueno, Jacqueline, sí. Tú que conoces la trayectoria de José Alberto... Había que interpretarla a partir de este principio. Lo que termina proponiendo el proyecto, eso es como el principal argumento, es que lo automático ya no va a ser la prisión, ¿no? El encarcelamiento. Lo automático tendría que ser abrir a debate la prisión preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el artículo 19, si dice que por ciertos delitos va a proceder la prisión preventiva oficiosa, lo que ahora se va a tener que interpretar, y lo vamos a tener que leer como que lo automático es su discusión. Abrir a debate y comprobar si la prisión preventiva es o no es adecuada para esos casos. Lo que pasa aquí es que no están de acuerdo muchos ministros y ministras. Están a favor de invalidar estas normas secundarias que les platicaba, que es la Ley de Seguridad Nacional, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no están de acuerdo con esta nueva interpretación de la Constitución. Entonces lo que sucede es que se invalidan las normas porque sí consideran que lo que proponía la CNDH y los senadores es que, en efecto, si hay un fraude a la Constitución, porque solo los delitos que están en la Constitución, en el 19, ameritan prisión preventiva oficiosa, pero ya no se meten a ver cómo debería ser interpretado, ya no se meten a ver si debería ser inaplicado o qué es lo que debe suceder. Entonces, solo se invalidó esta porción de agregar contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas al catálogo de delitos sin necesariamente modificar la Constitución, que como todas y todos sabemos, tiene un estándar mucho más alto, porque lo tienen que aprobar no solo las y los senadores, diputados, diputadas del Congreso Federal, sino también tienen que aprobarse en todos los estados, ¿no?
Bueno, yo te agradezco que hagas este esfuerzo por principio pro persona. ¿Qué implicaciones tiene en esta discusión de la prisión preventiva en general y la prisión preventiva oficiosa? La entiendo yo como una brújula que tienen los juzgadores, las y los jueces al momento de hacer su trabajo. Cuéntanos de la importancia de una figura como esta en un proceso judicial. Sí, justo creo que tocas un punto toral, que este principio pro persona es un principio que se incorpora a nuestra Constitución en la reforma de 2011 sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, precisamente es una herramienta fundamental para poder interpretar normas. Entonces, frente a básicamente lo que es este principio es que si yo tengo varias interpretaciones posibles de una norma, yo tengo que elegir, por un lado, la interpretación más favorable para las personas, que proteja de manera más amplia a las personas, o si tengo dos normas que están en contrario, también tengo que interpretar de acuerdo a la más protectora. Tengo que escoger siempre, yo, persona juzgadora, la más protectora para las personas, ¿no? Y es a partir de esto que el ministro Aguilar, que es el ponente, dice, bueno, hay dos maneras de interpretar este precepto constitucional. La manera de interpretarlo más protectora, es decir, que ahora la discusión es lo que es automático. Uh-huh. Qué interesante, Aide. Pues bueno, saliéndonos un poco de las implicaciones de la vida de la gente. Sí, fíjate que en 2008 se implementa el sistema penal acusatorio, ¿no? Este nuevo sistema que tiene principios garantistas y protectores de derechos humanos para todas las personas, ¿no? Ya sea tanto la persona acusada como la persona víctima, ¿no? Entonces este sistema pone en el centro los derechos de todas las personas, y a partir de eso tiene ciertos principios que se deben seguir, como por ejemplo el principio de que es la libertad lo que debe primar en un proceso, y solo a partir de ciertas características que se juntan en el caso concreto, establecer medidas cautelares. Antes de esto, valga la pena recordar que la prisión era lo que era la regla, ¿no? Y solo si nosotras y nosotros le comprobábamos a un juez que había ciertos elementos para estar libres, podíamos estarlo. Entonces, justo el sistema penal acusatorio sí llega a cambiar muchas cosas, ¿no? Y precisamente este catálogo de delitos en el 19 acota, ¿no?, la prisión automática, que, insisto, antes de 2008 era la regla general. Entonces, aunque sí lo acota, en los últimos años se ha ido ampliando y ampliando y ampliando, y eso ha provocado que la población privada de la libertad aumente, ¿no? Hay dos sucesos cruciales para poder entender cómo la fluctuación entre la población privada de la libertad, y es precisamente, por un lado, la implementación del sistema penal acusatorio ya en todo el país. Recordemos que desde 2008 hasta 2016 hubo un periodo de implementación, y en 2016 ya se hizo obligatorio que este sistema estuviera en funciones. En 2016, entonces, cuando ya está vigente, digamos, en todo el país, hay una tendencia a la baja. Empieza a bajar la población privada de la libertad por todos estos mecanismos que te estoy platicando. Además, también se establecen mecanismos alternos de solución de conflictos, se establece el procedimiento abreviado, ¿no? Y entonces la población privada de la libertad baja. Esto tuvo impactos positivos porque la población privada de la libertad en situación de prisión preventiva, es decir, todavía no tenía una sentencia, empieza a bajar de manera muy considerable, ¿no? Luego, ¿qué pasa? En 2019, cuando se implementa este catálogo de delitos, se amplía este catálogo de delitos, empieza a crecer exponencialmente la población privada de la libertad. ¿Qué nos dice esto? Que tuvo impactos el hecho de ampliar el catálogo de delitos en 2019, ¿no? Incluso en pandemia, la población privada de la libertad aumentó. La población privada de la libertad sin sentencia aumentó, ¿no? Entonces,
¿quiénes son estas personas que están privadas de la libertad, ¿no? La encuesta nacional de población privada de la libertad de 2021 nos dice que son personas jóvenes, que tienen educación básica, que estaban antes de ingresar a prisión en una situación de pobreza. 6 de cada 10 solo ganaban 7,500 pesos al mes, ¿no? Esto tiene un costo no solo para las personas que están recluidas, sino también para sus familias, ¿no? Y no se trata solo del dinero, no se trata solo de los costos económicos, pues, sino también hay costos sociales, hay costos incluso de salud, ¿no? Varios estudios nos dicen, por ejemplo, el de Catalina Pérez Correa, sobre las mujeres invisibles, que en términos económicos pues se gasta en las visitas, en los productos que tienen que comprar, en la comida, en los productos de higiene, ¿no? En darles dinero a las personas privadas de la libertad para conseguir protecciones al interior de la prisión, ¿no? Para poder comprar medicinas. Y estos costos sociales, además de los económicos, tienen que ver con perder el empleo porque están visitando y están constantemente yendo a las prisiones, están constantemente al pendiente de estas personas privadas de la libertad, incluso impide que continúen sus estudios las familias de la población privada de la libertad, e incluso varios estudios nos dicen que tiene impactos en la salud, incrementan las enfermedades cardiovasculares y el estrés en las familias de manera muy clara, ¿no? Pues, Aide Gómez, bueno, tenemos un comentario por acá. Hernán Garza nos dice... Sí, rapidísimo. Hay que decir que muchas veces se nos presenta la violación de derechos humanos como una alternativa, ¿no? Como la única opción, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy aquí en El Salvador, hay un estado de excepción, ¿no? Y frente a ese estado de excepción se pueden vulnerar los derechos humanos, y el argumento del gobierno de Bukele es precisamente darle seguridad a las personas. Sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario. No solo no hay más seguridad, sino además hay violaciones sistemáticas, desapariciones forzadas, cometidas por Fuerzas Armadas, sistema policíaco. Entonces, hay un falso dilema ahí, ¿no? No se trata que vulnerando derechos humanos vamos a estar más seguras y seguros. No se trata de eso, ¿no? Apostarle a un sistema de protección de derechos humanos nos conviene a todas y todos, porque así podemos garantizar que las personas que están adentro porque cometieron un delito, ¿no? Y eso solo se puede hacer a través de un debido proceso. Creo que el caso de Florence Cassés nos dicta y nos debería sensibilizar respecto de todas las violaciones que se cometen durante un proceso, y a partir de eso decir, tal vez seguirle apostando a los mismos mecanismos que encarcelaron injustamente a Florence Cassés y a tantas otras personas invisibilizadas hoy en día no sea la respuesta. Tal vez tendríamos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones, por las alternativas frente al sistema penal, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya habiendo aclarado, ¿qué viene? Hay otro proyecto que está pendiente de resolución y de discusión en el Pleno, que tiene que ver con un amparo en revisión, y este está a cargo de la ministra Piña, ¿no? Al menos en este capítulo que ya se cerró de la Corte, solo se declaró inválido ampliar el catálogo a estos delitos porque no se hizo una modificación constitucional, ¿no? Entonces, frente a estos delitos no procede la prisión preventiva oficiosa, solo procede la prisión preventiva justificada, ¿no? Y ya veremos cuál es el debate constitucional más allá de solo la prisión preventiva oficiosa, y cómo va a reconfigurar también la discusión que se tiene de nuestro sistema constitucional actual, ¿no? Y vemos también cómo podríamos llegar a proteger de manera efectiva los derechos de las personas que hoy en día prevalecen en prisión, ¿no? Pues una discusión muy importante, nos dices entonces, y como ya también en la introducción lo mencionaba. El crisol de la química.
Ya nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Plinio Sosa para hablar de química, y a ver si puedo mencionar, si puedo leer bien el nombre de lo que nos propones esta mañana, Buckminster Fuleno. El fútbol y la angustia triangular, doctor Plinio Sosa. Pues bueno, creo que lo logré, pero tú cuéntanos mejor, ¿cómo estás? Muy bien, sí, es el Buckminster Fullereno. Fullereno. Ajá, sí. Buckminster Fullereno, pues escuchamos. Bueno, las sustancias que están constituidas por un solo elemento se llaman sustancias elementales. Curiosamente, puede haber más de una sustancia elemental para el mismo elemento. En la jerga química se les conoce con el nombre de alótropos. El carbón, el grafito y el diamante son alótropos del carbono. Sin embargo, no son los únicos. Hay más, muchos más. ¿Sí? Uno de ellos en particular fue el que abrió las puertas a ese universo espectacular de los alótropos del carbono y de la nanotecnología. La historia es más o menos así. En 1985, el químico inglés Harold Kroto estaba investigando la existencia de largas cadenas de carbono en el espacio estelar y en la atmósfera exterior de las gigantes rojas. Al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Rice, en Estados Unidos, el grupo de los químicos Richard Smalley y Robert Curl habían construido un aparato de rayos láser para estudiar semiconductores, como el silicio y el germanio. Entonces Kroto contactó a Curl y Smalley pensando en utilizar su aparato de rayos láser para simular y estudiar la formación de cadenas de carbono en las gigantes rojas. Se pusieron de acuerdo y realizaron los experimentos necesarios. Y sí encontraron las largas cadenas de carbono que Kroto estaba buscando, pero también encontraron una sustancia muy estable, muy abundante, cuya masa molar correspondía a moléculas con exactamente 60 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo podrían estar acomodados 60 átomos de carbono en esas moléculas? Eran demasiado pocos como para ser una molécula lineal estable. Después de reflexionar, de llevar a cabo diversos experimentos, de probar, etcétera, el grupo de investigadores concluyó que dichas moléculas deberían de tener una forma esférica. Y en efecto, las moléculas de esta nueva sustancia son esferas hechas de 20 hexágonos y 12 pentágonos, idénticas a los balones de fútbol. Cada carbono está unido a 3 carbonos vecinos. ¿Sí? Con uno de ellos, con un vecino, mediante un doble enlace, pero con los otros 2 con enlaces sencillos. Cada pentágono está rodeado por 5 hexágonos, es decir, comparte sus 5 aristas con 5 hexágonos. ¿Sí? Y cada hexágono comparte alternadamente sus 6 aristas, ¿no? Con 3 hexágonos y con 3 pentágonos, pero alternadamente. O sea, un hexágono, una arista, luego el siguiente es un pentágono, el otro es un hexágono, así, ¿no? Todo a su alrededor. Y eso es lo que fuerza a que se haga algo que no es plano, que tiene que ser esférico. ¿Sí? Dado el parecido de estas moléculas con la cúpula geodésica inventada por el arquitecto estadounidense Buckminster Fuller, bautizaron a este nuevo alótropo de carbono con el nombre de Buckminster Fullereno. Qué feo nombre, ¿no? Espantoso, pero bueno. Sin embargo, por su parecido con los balones de fútbol, también se le conoce de manera coloquial como el futbolero. Este me gusta más, el futbolero. Macroscópicamente, el Buckminster Fullereno es un sólido negro que, disuelto en disolventes no polares, produce una solución violeta. Aunque tardamos mucho en saber de su existencia, la verdad es que el Buckminster Fullereno sí existe en la naturaleza. Se le puede encontrar en pequeñas cantidades en el hollín. También existe en el espacio interestelar, en las nebulosas planetarias y en varios tipos de estrellas. El descubrimiento del Buckminster Fullereno abrió las puertas de una nueva forma de hacer química, la nanotecnología, y también a la síntesis de nuevos alótropos del carbono, principalmente el grafeno y las diversas variantes de los llamados nanotubos de carbono. Sí, son muchos, ¿no? O sea, tienen muchas formas muy diferentes, unos son cilíndricos, otros esféricos, de distintos modos. ¿Sí? Las partículas nanoscópicas, del orden de los nanómetros, no son partículas gigantes como las de los polímeros. Son apenas entre 10 y 100 veces mayores que los átomos. Pero eso es suficiente para generar una enorme variedad de aplicaciones más allá de la química tradicional. Con nuestra química tradicional no logramos hacer las maravillas que hace la nanotecnología. ¿Sí? Dado que las nanopartículas son muy versátiles, se les ha encontrado usos en muy diversos campos, en la electrónica, en la medicina, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer, vacunas,
en celdas de combustible de hidrógeno para baterías y en pequeñas baterías de nanografeno, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, una reflexión geométrica. ¿Sí? Las geodésicas en realidad no están hechas de hexágonos y pentágonos, sino de triángulos. Sin embargo, no deja de ser una maravilla el genio y la creatividad de Buckminster Fuller, ni tampoco deja de ser una maravilla el sentido de la arquitectura y de la geometría que se percibe en la propia naturaleza. Pero algo que tampoco se puede dejar de lado respecto a la geometría y que es aterradoramente perturbador, ¿sí? Es que el hecho de que los ángulos de los triángulos siempre sumen 180 grados es independiente de cualquier creación, de cualquier divinidad y lo peor, de cualquier realidad. Existamos o no, los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. La angustia triangular. Hay que reconocer que el presidente Saldívar el ministro Saldívar más bien tomó la presidencia en un contexto un poco adverso, porque si se acuerdan, desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, él ha sido muy crítico de la actuación de los jueces y magistrados. Empezó de hecho diciendo que sus sueldos eran demasiado altos, entonces puso muchísima presión en el Poder Judicial, criticó muchísimas decisiones del Poder Judicial federal en particular, y esto efectivamente incluso fomentó, generó cierta creatividad por parte de los legisladores federales que al inicio del sexenio empezaron a presentar una avalancha de iniciativas de reformas al Poder Judicial de la Federación con el pretexto de combatir la corrupción y el nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación, pero que en realidad no están basadas en diagnósticos y que eran muy peligrosas para la independencia del Poder Judicial. De hecho, por eso el mismo presidente Saldívar presentó su propia iniciativa. En fin, entonces no la vio fácil, y la iniciativa y la reforma judicial que finalmente se aprobó, en ella tenía algunos aspectos positivos en términos de fortalecimiento de la carrera judicial, fortalecimiento de la Defensoría Pública Federal. Yo creo que esto son algunos de los puntos positivos. Sin embargo, también había algunas cosas preocupantes en esta iniciativa, en esta reforma, que fortalecían muchísimo el poder del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y en realidad también recordar que toda esta reforma fue opacada por el famoso artículo transitorio que proponía extender la permanencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejeros de la Judicatura por 2 años. Al final esto fue descartado, pero digamos que tuvimos unos meses en que además el presidente de la Corte, que normalmente es bastante, digamos, vocal en sus posiciones, en sus posturas, había decidido no pronunciarse sobre esta iniciativa, sobre este transitorio, y esto puso un poco en entredicho digamos, su credibilidad, porque algunos pensaron que él buscaba quedarse más tiempo. Entonces creo que por esto diría que la presidencia del ministro Saldívar fue de claroscuros. También hay otros aspectos. Fue una presidencia muy unipersonal, muy centrada en él. Él decidió abrir, digamos, el Poder Judicial en términos de una mayor comunicación, lo cual me parece que no está mal. Sin embargo, la comunicación se centraba mucho en él y en sus posturas, no en una visión más amplia. Y de hecho es muy interesante porque cuando uno analiza los proyectos de los 5 aspirantes a sucederle,
un punto muy importante que todos resaltan es la necesidad de recuperar un sentido de cohesión dentro de la Corte, una colegialidad entre los ministros que, por lo que, digamos, no lo dicen claramente, pero se entiende que ellos sienten que esto se perdió y que se tiene que recuperar. Entonces creo que allí, de cierto modo, hay dentro de estos 5 proyectos de los aspirantes, hay una especie de análisis y crítica en este aspecto de la presidencia del ministro Saldívar. Antes de pasar a esas figuras que podrían sucederle en este encargo de presidente de la Corte, y volviendo a Arturo Quedán, esta cuestión. Pues, por una parte creo que él intentó, de cierto modo, bueno, el argumento para esta mayor comunicación, para incursar en estas redes, era la idea de acercar la justicia a los ciudadanos y en particular a los jóvenes. Esto en sí me parece muy positivo. El problema es que cuando uno lo hace desde una cuenta personal y con justamente pues en este aspecto de centrarlo mucho en él, efectivamente al final acaba efectivamente además opinando sobre cuestiones políticas, lo cual no es deseable por parte de un presidente de la Corte. Él, de hecho, desde el inicio de su gestión dijo que tenía simpatía por digamos la ideología del presidente de la República, su proyecto. Y el problema es que el presidente de la Corte tiene que ser neutro y no tiene que inclinarse hacia un lado u otro. Tampoco significa que todas las decisiones de la Corte tengan que ser en contra del proyecto del presidente o de las decisiones del gobierno. Por supuesto que no. Las decisiones de la Corte tienen que ser con base en el derecho y los hechos. Eso es lo más importante. Y allí hay un punto importante y hay que recordar también por qué es tan importante la figura del presidente de la Corte. Porque el presidente de la Corte tiene ciertas atribuciones. Por supuesto, una de ellas es que en realidad él dirige los debates dentro del Pleno de la Corte y en este sentido este presidente hay una particularidad en comparación con sus antecesores, que es que en realidad la manera en que él llevaba los debates en ocasiones llevaba a cierto resultado. Un ejemplo claro es la consulta popular y cómo se intentó, digamos, no desechar la consulta, que en realidad la pregunta de la consulta era completamente inconstitucional, pero en realidad intentó, llevar el debate de una manera de que se pudiera cambiar la pregunta para que sí se hiciera la consulta. Y al final la pregunta quedó en una pregunta completamente oscura que nadie entendía y la consulta se volvió inútil, pero digamos que de esta manera el presidente de la República estaba de cierto modo satisfecho porque podía llevar a cabo su consulta popular, ¿no? Lo mismo en el debate de la ley de industria eléctrica, donde en realidad hubo muchísima polémica sobre la manera en que se llevó el debate y en la manera en que se contaron los votos. Y de cierto modo lo hizo el presidente Saldívar de tal manera de que no se invalidara esta ley. Entonces, por eso es muy importante que llegue a la presidencia, que quien ocupe la silla del presidente y quien vaya a llegar para los próximos años. Pero hay otros temas donde también el presidente de la Corte tiene mucho peso y es en el turno de los asuntos y el listado de los asuntos. Nosotros realizamos una investigación porque ha habido desde hace mucho tiempo sospechas y de hecho hasta declaraciones de varios ministros diciendo, de hecho el mismo presidente Saldívar dijo que, por ejemplo, cuando él era ministro, le llegó el caso de la guardería ABC cuando no le tocaba según el turno. Entonces, él dio a entender que pues el turno se manipuló en su momento. Y también esto es algo que justamente intentamos analizar solicitando datos a la Suprema Corte y de hecho efectivamente encontramos que la carga de trabajo de los distintos ministros que debería según la ley ser
digamos, equilibrada entre los ministros, pues no es el caso. Entonces, eso significa que efectivamente el turno no se hace de acuerdo a las reglas. Y lo que encontramos es, analizando la normatividad, el presidente tiene cierto margen de discrecionalidad para alterar el turno. Y también ha sido el caso para el listado de los asuntos que se ven en pleno. Supuestamente la regla dice que los asuntos se tienen que enlistar para verse en el pleno de acuerdo al orden en que llegan, son presentados por los ministros los proyectos a la Secretaría General de Acuerdos. Pero la idea vemos cuando uno analiza las listas y los tiempos de resolución de la Corte, hay algunos asuntos que en realidad no se ven en el orden cronológico y que en realidad se quedan muchísimo tiempo en la lista sin resolverse, y esto efectivamente allí el presidente de la Corte tiene mucho margen de discrecionalidad en este caso. Y lo que observamos es que esto no es nuevo, no es de esta presidencia, pero también ocurrió en esta presidencia. Y es por esto que el papel del presidente es tan importante en el seno de la Corte. Y también recordar otra cosa, el presidente de la Suprema Corte es también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí el Consejo de la Judicatura Federal tiene otro papel muy importante, que es el de administrar los recursos del Poder Judicial de la Federación, pero también de nombrar, evaluar, adscribir y readscribir a los funcionarios de los juzgados y tribunales, y también de investigar y en su caso sancionar conductas indebidas. Y allí hay un tema, es que en realidad, si bien el presidente Saldívar presentó su reforma y esta se aprobó, esta reforma judicial para mejorar y consolidar la carrera judicial, que esto era muy importante, en realidad todavía se ve que hay mucho por hacer para fortalecer esta carrera judicial y consolidarla, estabilizarla, para que no haya tanta discrecionalidad en los nombramientos. Y la otra parte es esta parte de investigación de conductas indebidas. Falta muchísima transparencia en este aspecto todavía. Y es algo que ha llevado a algunos magistrados que han denunciado que han sido investigados, pero sin que haya el suficiente debido proceso en sus investigaciones, y ellos sintieron que esas investigaciones es porque ellos denunciaron ciertas prácticas irregulares, pero vinculadas con personas en altos puestos de la Corte, y entonces por esto los estaban investigando como retribución, como castigo, porque ellos en realidad habían denunciado algunas actuaciones indebidas. Entonces esta parte es muy importante, que justamente se transparente más para que no haya estas sospechas o estas indefiniciones sobre cómo se están llevando a cabo estas cosas que en realidad son fundamentales para que haya una verdadera independencia judicial. Los juzgadores tienen que poder decidir en conciencia, con base, como les decía, en el derecho y en los hechos, y no bajo presiones de ninguna índole. Sí. ¿Cómo ha sido el uso político de los presidentes de la Suprema Corte en los de Lawrence? Sí, allí hay un tema bien interesante, porque efectivamente, como les decía, el presidente actual fue muy crítico de la Corte, pero esto no es nuevo. Ha habido otros presidentes que se han quejado, no solamente de la Corte, sino del Poder Judicial, y en particular me recuerdo muy bien que Calderón en algún momento hizo una crítica fuerte al Poder Judicial, y en ese momento el presidente de la Corte, que era Juan Silva Mesa, de hecho en un evento me acuerdo que le quiso poner un alto, y de manera respetuosa, pero sí hubo como una especie de en los medios al día siguiente de ese evento había como titulares de que el presidente de la Corte había defendido el papel del Poder Judicial, y yo creo que es algo justamente que le faltó a Saldívar. Frente a tantas críticas que hubo, por ejemplo, del presidente López Obrador, lo que los propios funcionarios del mismo Poder Judicial Federal le reprocharon, y era su falta de
pues reacción frente a estas críticas, se sintieron desprotegidos, se sintieron, sintieron que había una falta de defensa por parte del propio presidente del Poder Judicial a su actuación. Y de hecho esto fue tal que en algún momento la Asociación Principal de Juzgadores Federales, que es la JUFED, emitió un comunicado solicitando que haya una reacción oficial por parte del Consejo de la Judicatura y en particular de su presidente para defender su actuación, porque frente a las críticas no había esta defensa por parte del propio presidente de la Corte. Y hay que recordar algo, efectivamente decía Berenice hace rato que el presidente Saldívar era un presidente poco ortodoxo, un poco distinto. Es que fue el primer presidente de la Corte que no era de carrera judicial de la Corte, digamos, desde su reforma en el 94. Entonces, creo que esto es importante también señalarlo. Era un presidente, fue un presidente muy distinto también por esto, porque no era de carrera judicial, pero precisamente los de adentro han sentido que él no necesariamente los entendía, que él era muy crítico de la actuación. Ciertamente, y eso hay que reconocerlo, tuvo el valor del presidente Saldívar de reconocer que había un problema de nepotismo, que había un problema de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación. Pero, y era importante reconocerlo, porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Entonces yo creo que era importante este reconocimiento, pero del otro lado descuido un poco la parte de también frente a tantas críticas proteger a los juzgadores y defender sus decisiones frente a críticas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es que siempre hay dos lados, ¿no? Siempre de cada moneda. Allí efectivamente, pues, sí, por supuesto hay mujeres, de hecho, que salieron de la cárcel por esta intervención. El tema es que efectivamente se vio mucho como una operación política, digamos, del propio presidente de la Corte, como un intento para, pareciera que el presidente de la Corte estaba en campaña. Y de hecho es un poco lo que le reprochan algunos por su incursión en TikTok y demás, esta idea de que él está buscando su próximo puesto. De hecho, hay algunos rumores que dicen que el presidente de la Corte, después de dejar la presidencia este fin de año, a lo mejor incluso renunciaría a su cargo como ministro, incluso algunos diciendo que para darle la oportunidad al presidente López Obrador de nombrar otro ministro, y el problema es que normalmente las razones por las cuales un ministro puede renunciar deben de ser de fuerza mayor, no debe ser porque uno está buscando otro puesto, etcétera. Entonces allí porque allí está justamente en peligro la independencia judicial, y justamente es lo que muchas personas han visto de la actuación del presidente Saldívar, es que pareciera que él estaba interesado en asegurar un siguiente puesto. Creo que nada, es importante señalar que hay dos mujeres que aspiran a la presidencia de la Corte, y pues como de hecho el mismo presidente Saldívar, efectivamente una de las cosas que hay que reconocerle también, y que no lo mencioné antes, pero su reforma y muchas medidas que tomó al interior del Poder Judicial de la Federación han sido para mejorar la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, me parece que efectivamente hay una voz importante, un movimiento importante que estaría a favor de que una mujer siga a la presidencia de la Corte. No me parecería mal, efectivamente, de que hubiera una mujer presidenta de la Corte. Creo que sería un gran mensaje, porque efectivamente todavía, pese a los esfuerzos del ministro Saldívar, y que habían empezado en otras administraciones, hay que decirlo, pero que el presidente Saldívar ha impulsado mucho, efectivamente todavía no hay paridad, no hay el mismo número de mujeres en los puestos más altos del Poder Judicial de la Federación. Que haya una mujer que llegue a la presidencia de la Corte sería una gran señal. De esas dos mujeres tienen perfiles muy distintos. Está la ministra Esquivel,
que en ella no tiene carrera judicial adentro del Poder Judicial de la Federación, pero sí ha tenido cargos en otras instancias judiciales. Y el tema es que acaba de llegar a la Corte, entonces quizás no sea el mejor momento para que ella aspire a la presidencia, diría yo, porque uno necesita pues bastante experiencia, creo, para tener este liderazgo, ¿no? Tomar este liderazgo, pero dicho esto, y es una persona que también se ha sido nombrada por el presidente actual, y muchos consideran que ella es muy cercana al presidente actual, y esto no necesariamente sería bueno para justamente preservar la independencia judicial. Por otra parte está la ministra Piña, que es una ministra de carrera judicial, que es una ministra no muy pues mediática, pero que tiene muy buena fama dentro del Poder Judicial, tiene pues bastante consistencia en sus resoluciones, y tiene propuestas, después voy a las propuestas, porque son muy interesantes algunas de las propuestas, pero y frente a estas dos mujeres hay tres ministros con pues trayectorias interesantes. Está el ministro Lainez, que es un ministro también bastante progresista en muchos aspectos, también con una trayectoria que no dentro del Poder Judicial, pero una trayectoria en la administración bastante sólida. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que él se dice que es el ministro, digamos, que estaría apoyando el presidente de la Corte, el presidente Saldívar, y está el ministro Pérez Dayán, que también es un ministro de carrera judicial muy demostrada, y de esos cinco es interesante, como les decía, mencionar que de hecho los cinco mencionan la importancia de recuperar este sentido de colegialidad dentro de la Corte. Los cinco insisten en mayor o menor medida en la necesidad de que esta presidencia se enfoque en defender la independencia de los juzgadores. Me pareció muy llamativo. Los cinco tienen un énfasis importante en el tema de transparencia en distintos aspectos. Algunos en la transparencia del uso de los recursos por parte del Poder Judicial Federal, otros en el tema en particular de lo que nosotros llamamos la transparencia procesal, es decir, todos los trámites para que justamente no haya tantos espacios de intervención posible del presidente para alterar los turnos o el listado de los asuntos, pero en general todos reconocen que el Poder Judicial carece de o tiene un problema de déficit de legitimidad, y que para recuperarla es muy importante que el Poder Judicial rinda más cuentas. A mí me parece que esto es positivo y es una novedad, este énfasis en la transparencia. Luego cada ministro propone temas distintos. Algunos tienen un énfasis fuerte en el uso de nuevas tecnologías para eficientar y ampliar el acceso a la justicia. Es el caso de la ministra Piña, el ministro Lainez y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Hay una propuesta interesante por parte del del ministro Pérez Dayán, que es la posibilidad de que el titular de la Contraloría del Poder Judicial se desvincule de la presidencia de la Corte y del Consejo, para darle mayor autonomía y que las investigaciones de la Contraloría sean completamente independientes. Me parece muy interesante también. En fin,
hay propuestas muy interesantes. Lo que yo veo que faltaría de todas esas propuestas es una visión a más largo plazo. Ninguno menciona lo que tendría que ser el Poder Judicial dentro de 10, 15 años. ¿Cómo tendría que ser la justicia y el Poder Judicial a más largo plazo? ¿Y por qué lo mencionó? Porque a nivel local hay algunos poderes judiciales que sí han hecho un esfuerzo de planeación estratégica a 10, 15 años. Ha sido el caso del Poder Judicial de Guanajuato hace unos años, que hizo esta visión, esta perspectiva, ¿no? ¿Cuáles van a ser las necesidades de la población y cómo vamos a responder a estas? Y en este momento el Poder Judicial del Estado de México está realizando un ejercicio similar de proyección, y esto me parece que es un poco lo que faltaría en estos proyectos. Y además, una cosa que es importante resaltar es que en términos de paridad de género, todos los aspirantes sí mencionan la importancia de que haya paridad y tienen varias propuestas más o menos concretas según los casos en este ámbito. Hay que reconocerlo. Ahora, ciertamente el que una mujer llegue no es necesariamente una garantía de que vaya a mejorar la paridad. Allí es más una cuestión de señal de que una mujer puede llegar a la presidencia y que esto incentive a otras mujeres a buscar justamente puestos más altos, cargos más altos, de que vean que son capaces de llegar allí. No estoy diciendo que necesariamente tenga que llegar una mujer en este momento. Creo que cuando llegue una mujer será una muy buena señal de que efectivamente pues sí es posible que una mujer llegue. Creo que a medida del momento podría ser, pero digamos porque hay candidatas que que primero hay candidatas, hay mujeres que aspiran al puesto, es buena noticia, pero efectivamente esto tampoco es garantía, pero yo creo que es interesante ver que efectivamente todos los ministros, incluso los hombres, o sea que todas las ministras y ministros, pero los ministros hombres también tienen propuestas para mejorar la participación de mujeres en puestos más altos. La mayoría está de acuerdo en conservar los concursos exclusivos para mujeres, que han permitido justamente subir el número de mujeres como titulares de tribunales y juzgados. Entonces yo creo que allí efectivamente hay un movimiento que espero que vaya a seguir en este aspecto de que efectivamente más mujeres puedan llegar a puestos más altos. Sí. El oro es una sola sustancia, es decir, no es una mezcla de varias sustancias. Lo mismo el hierro, la plata, el cobre y todos los metales que aparecen en la tabla periódica. Son una sola sustancia. Sin embargo, existen algunos metales que a simple vista parece que son un material de una sola sustancia, pero no lo son. Se trata de las aleaciones. Algunos ejemplos son el acero, el bronce, el latón, etcétera. ¿Sí? Las amalgamas son un tipo de aleación en las que el mercurio siempre es una de las sustancias presentes. O dicho de una manera más corta, las amalgamas son aleaciones de mercurio. Prácticamente todos los metales pueden formar amalgama. Solo unos cuantos no pueden formar estas disoluciones metálicas, entre ellos el hierro, el platino, el tungsteno y el tántalo, dependiendo de la cantidad de mercurio. Cuando predomina el mercurio, son líquidas. Cuando el otro metal es el que se encuentra en mayor cantidad, la amalgama es sólida. Todas las amalgamas son blancas y brillantes. Y en química, el llamado enlace covalente es el resultado de la interacción eléctrica de dos cargas negativas, que son los electrones, con dos cargas positivas, que son los núcleos. O sea, es una interacción 2 a 2. ¿Sí? Pero eso solo es el caso más simple, el típico, porque en realidad el enlace puede ocurrir con más o con menos núcleos y electrones. ¿Sí? Por ejemplo, en las moléculas de benceno se presenta una interacción de 6 electrones con 6 núcleos de carbono. Es una interacción 6 a 6, ¿sí? En vez de 2 a 2. A esta situación los químicos le llamamos deslocalización electrónica. En el caso típico, en el de 2 a 2, los electrones están muy localizados entre dos núcleos.
En cambio, en el caso del benceno, los electrones están desperdigados entre los 6 carbonos. ¿Sí? La deslocalización electrónica se puede agrandar tanto como uno quiera. En las sustancias orgánicas, siempre que haya dobles enlaces alternados, va a haber deslocalización electrónica. Entre más grande sea la cadena, mayor va a ser la deslocalización. La mayor deslocalización electrónica de todas ocurre en la estructura de los metales. Ahí la situación es un titipuchal de electrones interactuando con un titipuchal de núcleos. Perdón por la falta de formalidad. ¿Sí? Pero es decir, es una interacción titipuchal a titipuchal. En vez de 2 a 2 o 6 a 6 es titipuchal a titipuchal. ¿Sí? Por eso, los metales conducen la electricidad, porque los electrones están deslocalizados. Están tan débilmente atraídos que se pueden mover a través de todo el lingote o de todo el alambre, ¿no? Según sea el caso. También es debido a la movilidad de los electrones que los metales tienen brillo. Al moverse continuamente de un núcleo a otro, se genera una densa nube electrónica que hace que la luz se refleje, ¿no? Tiene brillo metálico y conduce la electricidad. El grafito consiste en extendidas láminas de hexágonos con dobles ligaduras alternadas similares al benceno. Esto provoca una enorme deslocalización electrónica. Entonces, no es un metal, pero sí tiene propiedades metálicas. ¿Sí? En este sentido, si la aromaticidad es deslocalización electrónica, la metalicidad es el colmo de la aromaticidad. ¿Sí? Bueno, las amalgamas, con mejores propiedades que los metales solos, tienen muchas aplicaciones. Para platear objetos de cobre, de latón y de bronce, en la fabricación de espejos, y para darle su apariencia metálica a las estrellas de vidrio. Pero sus dos usos más importantes han sido en odontología y en minería. México fue pionero en el uso del mercurio para la extracción de la plata y del oro. El comerciante español Bartolomé de Medina fue el inventor del proceso de patio en 1557 aquí en el estado de Pachuca, en la entonces Nueva España. Al agregar mercurio, la plata quedaba atrapada en la amalgama y así se podía separar del resto de los componentes del billar. Luego, mediante otro proceso de separación, se deshacía la amalgama y se recuperaba la plata. Las amalgamas más utilizadas en odontología han sido las de plata, estaño y cobre. Y debido a su bajo costo, a su resistencia y durabilidad, durante mucho tiempo fue el material elegido para rellenar los huecos provocados por la caries dental. En la actualidad, prácticamente han quedado en desuso las amalgamas en odontología debido a la toxicidad del mercurio, dado que se volatiliza durante la fabricación de la amalgama y también luego después al desecharla. ¿Sí? Una última reflexión. No son tanto los átomos, sino las moléculas. No son tanto las sustancias elementales, sino las compuestas. No son tanto los individuos, sino la gente. No son tanto las etnias, sino el mestizaje. No son tanto las sustancias solas. Por tu presencia a lo largo de todo este año, querida Clementina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, siempre es un gusto encontrarnos los lunes, aunque sea a la distancia. Y como bien dices, bueno, pues ya acabamos el año y ya estamos pues contando los días para despedir este 2022. Sí. Y ahora, bueno, como bien dices, traigo un tema que también tiene que ver un poco con esta temporada y es las frutas secas y los frutos secos. Cuando hablo de la diferencia entre ambas, me refiero a dos tipos de frutas en las que estamos muy familiarizados en esta época del año, porque se venden como de temporada en tiendas de abarrotes y mercados. Ambos tipos de frutas o frutos se consumen por sí solos y también se usan en platillos para celebrar las fiestas, como el famoso pastel de frutas o los diversos tipos de galletas que llevan, entre otras cosas, almendras, avellanas y nueces, o incluso se usan estos frutos para enriquecer ensaladas. Las frutas secas son el resultado de una milenaria tecnología que se usaba desde la antigua Mesopotamia y la vieja Roma para preservar frutas como manzanas, uvas, higos y dátiles, exponiéndolas al sol para retirarles la humedad. Estas frutas no pierden sus propiedades nutritivas y antes de los refrigeradores se podían mantener almacenadas por muchísimo tiempo en alacenas y bodegas. Probablemente la idea de deshidratarlas resultó de cazadores y recolectores y de los primeros agricultores que probaron frutas caídas que se secaron al sol al pie de sus plantas y que al probarlas se dieron cuenta que sabían bien.
En los registros arqueológicos hay muchas evidencias de tecnologías que demuestran que nuestros antepasados fueron aprendiendo a preservar los alimentos de diferentes maneras. En excavaciones de la región asiática, conocida como el Creciente Fértil, se han encontrado algunos de estos registros que demuestran que la deshidratación de frutas pudo haber surgido como una manera de prevenir la putrefacción de frutas recién cosechadas, ya que al momento de cortarlas se empiezan a echar a perder. Hoy las tecnologías para secar frutas han mejorado muchísimo e incluso ya no se secan extendidas al sol. Su demanda es muy alta gracias a su valor nutritivo. Pero movámonos un poco más en la historia de nuestra especie a 1943, cuando Walt Disney publicó un famoso corto en el que inmortalizó a 2 ardillas listadas, en el que las ardillas pelean con el perro Pluto porque ellas quieren almacenar bellotas en los cañones del ejército para mantenerlas durante el invierno. Chip y Dale, como se llaman estas ardillas en los cortos originales, recolectan y transportan bellotas todo el tiempo. Las bellotas son un tipo de frutos secos que producen los encinos y otros miembros de la familia Fagaceae. Los frutos siempre se forman después de la polinización y contienen las semillas en las que está el embrión que dará origen a una nueva planta. El embrión está rodeado por un tejido que les dará alimento durante las primeras fases de su desarrollo. Este tejido, conocido botánicamente como endospermo, es lo que también aprovechamos los humanos en las muchísimas semillas que consumimos. Y sus características nutritivas cambian de especie en especie. En los frutos secos, cuando hablamos de frutos secos, no se habla de ninguna tecnología para producirlos. Más bien, se trata de frutos que producen algunos árboles que no tienen pulpa y si la tienen, su contenido de agua es menor al 50%. Las nueces y otros frutos secos solo tienen una semilla. En las nueces, la semilla está rodeada de una pared gruesa y dura, a veces tan dura como un hueso, y son de este tipo de fruto las castañas, las nueces de Castilla, las nueces de cáscara de papel y las avellanas. Otros tipos de frutos secos tienen un poco de pulpa, como es el caso de la almendra y el pistache, pero esta pulpa es más bien amarga y poco apetitosa. Las nueces son muy nutritivas porque contienen grandes cantidades de grasa y proteína, de las que se alimentará el embrión para germinar y desarrollar sus primeras hojas y raíces. Por la misma razón nutritiva, a muchos animales les atraen las nueces, en particular roedores como las famosas ardillas Chip y Dale y aves como los cuervos. Desde la perspectiva animal, las nueces, a diferencia de los frutos carnosos, tienen la ventaja de que se pueden almacenar y se mantienen en buen estado durante un largo tiempo, lo cual les ayuda a pasar las temporadas difíciles de invierno o de sequías. En las caricaturas de Chip y Dale, el reto siempre era recolectar y almacenar las bellotas para estar preparadas para pasar el invierno. Lo que no cuentan las historias de Disney es que muchas ardillas almacenan las semillas enterrándolas y tampoco dicen que a veces olvidan dónde las enterraron. En la naturaleza, estos olvidos son muy importantes para las plantas porque bajo condiciones adecuadas de luz y humedad germinarán dando origen así a una nueva planta. Este proceso de buscar, recolectar y llevar las semillas a diferentes sitios en un ecosistema se denomina dispersión y es fundamental para la regeneración de los bosques y las selvas. A los humanos, las nueces y otros frutos secos nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y es común encontrar restos de ellos en registros fósiles y arqueológicos. Con el paso del tiempo, muchos de los árboles que producen frutos secos se domesticaron y se han encontrado evidencia del uso abundante, por ejemplo, de avellanas en Escocia de hace 8,000 años y de almendras domesticadas de hace unos 3,000 a 2,000 años antes de Cristo, de la era de bronce en Jordania. Así que, bueno, hablando de frutos secos y frutas secas, en esta temporada seguramente estarán en millones de mesas de todo el mundo y se comerán solas o en deliciosas mezclas culinarias. Y
pues para celebrar este fin de año, invito a nuestro público a que nos comparta alguna de sus recetas favoritas en las que el protagonista principal sean frutos o frutas secas. Tenemos 10 calendarios que nos donó Unidos para la Conservación, una organización de un mexicano artista, Patricio Robles Gil, y con gusto se los daremos a las personas que nos compartan alguna de sus recetas favoritas con frutas o frutos secos. Nos pueden mandar la fotografía con la receta para que la podamos preparar todos los miembros y todos los radioescuchas, incluyéndonos a nosotros. Qué maravilla, sí, doctora Clemente. Como lo llaman, como actores vicarios, es decir, como actores que no actúan por sí mismos, que no son actores plenamente autónomos y legítimos para una democracia, sino que serían actores que están siendo manipulados, que sirven intereses que no son los propios, que son objeto de coacción o de prácticas de compra, soborno, que no los hace plenamente confiables. Palero, pues es como pues hablamos, como sabemos en el vocabulario común, es alguien que sustituye a otra persona y que hace como trabajo para otra persona, y muchas veces de manera oculta o vergonzante, ¿no? O sea, que lo hace para de una manera engañosa, negocia. Y acarreado, pues es un término que se ha empleado muchísimo en estos días en función de las dos marchas. El otro día leía un editorial de opinión que decía que en realidad las dos marchas fueron organizadas por López Obrador, y pues de alguna manera puede ser cierto, pero el hecho es que la segunda marcha que involucró pues el transporte de muchas personas a la Ciudad de México de varios minutos, esas personas fueron rápidamente clasificadas como acarreados por muchos observadores, muchos periodistas, observadores de la misma marcha, ¿no? Y por ser acarreados, pues eso implicaba que había habido todo un mecanismo detrás de que estuvieran ahí. O sea, cuando tú dices que alguien no se ha acarreado, pues estás diciendo que no llegó su propia marcha. Perdón, Federico, no te está cortándose un poco la comunicación, no te estamos escuchando con... Ya está. Publicó Genis. Federico Navarrete lo presentó. Ya estás en la línea de nuevo, Federico. Continúa, por favor. Gracias por estar. Buenas. Qué bueno, qué pena, sí, pues estaba en un lugar que la conexión no es muy buena. Pero bueno, les contaba entonces, pues cuando se habla que alguien está acarreado, lo que se supone es que en vez de que esté participando voluntariamente por una decisión propia y consciente en una manifestación política, está siendo activado a participar por otra persona que le paga, que transporta, que hace representar pues, lo que deberíamos llamar una especie de teatro, ¿no? Porque finalmente, si no está en la manifestación por tu elección, está ahí. Vamos a devolver, explican dinámicas de la política, de la acción política, del sistema político, diría yo, más propiamente. Creo que ya lo tenemos, estamos de vuelta contigo, Federico. Ya. Sí. Sí. Bueno, entonces, pues perdón. Perfecto, estás muy bien ahí. Qué pena esta interrupción. Ahora espero que ahora suene mejor. Sí. Pues les comentaba entonces, pues la acusación de acarreado entonces implica que se considera que las gentes que participan en la marcha no lo están haciendo de una manera voluntaria o consciente, sino que lo hacen de alguna manera o coaccionados o recompensados para que pretendan algo que no pretenden. Entonces, pues en esa lógica, un acarreado no es lo mismo que un manifestante. Y el acarreo y una manifestación de acarreados, pues no es lo mismo que un apoyo, no muestra un apoyo real, sino un apoyo inventado. Y entonces, pues David Bakeler en el libro de las máscaras, en su reciente publicación, lo que hace es analizar un poco los procedimientos con que se trata de demostrar este carácter vicario del acarreado, es decir, el hecho de que el acarreado no está ahí representándose a sí mismo como debería ser un buen ciudadano, sino representando a alguien más de una manera que no es legítima, que es condenable inclusive.
Entonces, él dice cómo, por ejemplo, se arguye mucho que si hay un Boeing y una torta, pues eso significa que la gente fue ahí para recibir el Boeing y la torta, ¿no? Y bueno, una de las cosas que él señala, que con mucho sentido del humor, es que en realidad si una persona está dispuesta a subirse a un autobús y viajar 8 horas y luego caminar 5 horas bajo el sol por un solo Boeing y por una sola torta, pues es que debe estar realmente muy desesperada, o que realmente le encantan el Boeing y la torta y no los puede conseguir de ninguna otra manera, no tiene 15 pesos o 25 pesos para comprárselos. Entonces, pues eso demuestra un poco cómo estos argumentos son un poco ridículos, ¿no? Pero pues hay que recordar que ahora en Estados Unidos las medidas de la ultraderecha republicana para limitar la votación de las minorías en las elecciones incluyen, por ejemplo, prohibir que se dé alimentos a las personas, que se les dé de comer o que se les dé agua a las personas que están haciendo la cola en las estaciones de votar, porque se supone que si se les da agua, pues entonces se va a poder influenciar en la manera en que votan. Entonces, pues es más o menos la misma lógica, ¿no? La de la ultraderecha norteamericana y de este argumento de los acarreados. Y luego otro argumento que también señala David Bakeler es el uso del autobús. O sea, yo la última semana mi página de Twitter se llenó de fotos incesantes de autobuses. Y otra vez, pues ahí se mueven varias cosas, ¿no? La idea de que si hay un autobús, eso implica que la gente que va en el autobús pues forzada a subirse a él, lo cual pues no necesariamente el autobús mismo no es evidencia de eso, o que la gente no se plantea, por ejemplo, que la gente a lo mejor pues decide viajar, no tiene dinero para ir en coche y entonces pues un colectivo político puede alquilar un autobús y transportarse, pues que sería una opción que me parecería legítima en cualquier perspectiva. No se buscan otras explicaciones, sino se plantea otra vez la idea de que si hay un autobús, necesariamente la gente fue subida a fuerzas contra al autobús y llevada contra su voluntad a marchar por algo en lo que no cree. O sea, se suponen, fíjense la cantidad de suposiciones que hay detrás de una simple foto de autobús y el pie de página o el comentario que la presenta como la evidencia de un acarreo. Pero, y finalmente también es muy interesante que la historia del acarreo tiene una anécdota que para muchas personas en México es muy cercana, una anécdota de la memoria colectiva de 68, que cuenta, según recogió Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco, en un testimonio de Gilberto Guevara Niebla, uno de los dirigentes del movimiento. Él cuenta que a mediados de agosto de 1968, cuando los burócratas fueron obligados a ir al Zócalo a participar en una ceremonia de desagravio de la bandera, los burócratas empezaron a gritar: ve, nos llevan, somos borregos, ve, somos acarreados. Y entonces, pues ese sí fue un ejemplo de un acarreo que por cierto, pues ahí sí los acarreados dejaron evidencia de que habían sido acarreados y de que les molestaba hacerlo, ¿no? Entonces, finalmente es interesante cómo la acusación del acarreo, que sí puede ser cierta en otras instancias, se asume o se generaliza para descalificar cierto tipo de asuntos políticos, ¿no? Y finalmente el último elemento que me gustaría comentarles es que pareciera entonces que para la visión de cierta clase media mexicana que se define como ilustrada, que se autodefine como ilustrada y democrática, para ser plenamente ciudadano e ir a una marcha, pues tiene uno que ir a pie, lo cual implica pues que básicamente tiene que vivir cerca de Reforma y del centro y de por ahí, o tiene que llegar en un coche particular, porque pues un ciudadano pues que va manejando su propio coche, pues nadie lo va a poder decir que está siendo acarreado, ¿no? No sé si quiere su chofer, ¿no? Porque si lleva su chofer, a lo mejor pues van a decir que el chofer lo está acarreando, pero si maneja el ciudadano el mismo, pues nadie lo va a poder acusar de acarreado. Y en cambio, cualquier persona que no tenga coche particular y que tenga que llegar en un transporte colectivo, pues va a ser sospechosa
de haber sido acarreada. Entonces, pues pareciera que para ciertos sectores que defienden la ciudadanía y la democracia, la ciudadanía requiere de un coche para poderse practicar. Pues es muy interesante porque, bueno, luego Gustave Le Bon y que Freud retoma en los años 20 como el tema de lo masivo y de la psicología de las masas, y luego Masa y Poder de Canetti, y luego las masas de Ortega y Gasset. Este trabajo ya pone en operación categorías que no estaban que están en el prejuicio, pero no en la categoría de las ciencias sociales e históricas, Federico, ¿no? Que le da otro sentido y ordena lo grupuscular de maneras distintas y de maneras poderosamente sugestivas, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa discusión sobre la masa en los autores de principios del siglo XX o del siglo XX, pues también tiene que ver con no solo con la masa que se reúne espontáneamente, aunque bueno, por ejemplo, de eso está toda la cuestión de Negri sobre la multitud y la rebelión y todo eso, pues esta masa espontánea que actúa de maneras revolucionarias, sino pues mucho de esa masa que ven con desconfianza Ortega y Gasset y también el propio Canetti, pues es una masa que es manipulada desde el poder, ¿no? Que es un poco la misma idea que está detrás del acarreo, que hay un poder que está manipulando. Y desde luego ha sido así históricamente en el siglo XX. Pero de ahí a que todos los casos en que se acusa de acarreo sean verdad, respondan a esa dinámica más bien, pues eso habría que ver, es un tema de debate político. Claro, pues Federico Navarrete, te agradecemos que lo pongas en la mesa esta mañana, gracias como siempre, y bueno, nos encontramos contigo, creo que todavía tenemos una emisión más donde estaremos en vivo y en tu compañía, pero ya nos estaremos poniendo de acuerdo. De la dramaturgia del teatro y que siempre han estado dialogando también. Por si me lo preguntan, pero a diferencia de lo que comenta Jackie, yo no encuentro en un filósofo como en Deleuze, no encuentro a un pesimista, sino a mí me sorprendió mucho en algún momento, hace muchos años cuando lo leí, y no leí este libro, El Antiedipo, leí otros, pero yo no lo encontraba pesimista, yo lo encontraba al contrario, muy propositivo, nos estaba instando a cuestionarnos por el cómo y el para qué de la filosofía, ¿no? Y decía, bueno, ahora es algo que ya ni a los jóvenes interesa, ¿no? Esto del filosofar, de estar ahí en la montaña solitarios, ya ni a los jóvenes les llama la atención, pero termina en algún momento, y perdonarán mi pésima seguramente lectura de Deleuze, a ver, me van a corregir, vayan a corregirme en redes sociales, pero encontré algo muy significativo que era, bueno, pues la filosofía está ahí para construir los conceptos que nos explican como sociedad actualmente, y es muy vigente en ese sentido, el actuar de la filosofía, pero bueno... Aunque Deleuze se suicidó, ¿no? Se suicidó un jueves de 1996. Aunque bueno, Jacqueline, sí. Tú que conoces la trayectoria de José Alberto... Había que interpretarla a partir de este principio. Lo que termina proponiendo el proyecto, ese es como el principal argumento, es que lo automático ya no va a ser la prisión, ¿no? El encarcelamiento. Lo automático tendría que ser abrir a debate la prisión preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el artículo 19, si dice que por ciertos delitos va a proceder la prisión preventiva oficiosa, lo que ahora se va a tener que interpretar, y lo vamos a tener que leer como que lo automático es su discusión. Abrir a debate y comprobar si la prisión preventiva es o no es adecuada para esos casos. Lo que pasa aquí es que no están de acuerdo muchos ministros y ministras. Están a favor de invalidar estas normas secundarias que les platicaba, que es la Ley de Seguridad Nacional, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no están de acuerdo con esta nueva interpretación de la Constitución. Entonces lo que sucede es que se invalidan las normas porque sí consideran que lo que proponía la CNDH y los senadores es que, en efecto, si hay un fraude a la Constitución, porque solo los delitos que están en la Constitución, en el 19, ameritan prisión preventiva oficiosa, pero ya no se meten a ver cómo debería ser interpretado, ya no se meten a ver si debería ser inaplicado o qué es lo que debe suceder. Entonces, solo se invalidó
esta porción de agregar contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas al catálogo de delitos sin necesariamente modificar la Constitución, que como todas y todos sabemos, tiene un estándar mucho más alto, porque lo tienen que aprobar no solo las y los senadores, diputados, diputadas del Congreso Federal, sino también tienen que aprobarse en todos los estados, ¿no? Bueno, yo te agradezco que hagas este esfuerzo por principio pro persona. ¿Qué implicaciones tiene en esta discusión de la prisión preventiva en general y la prisión preventiva oficiosa? La entiendo yo como una brújula que tienen los juzgadores, las y los jueces al momento de hacer su trabajo. Cuéntanos de la importancia de una figura como esta en un proceso judicial. Sí, justo creo que tocas un punto toral, que este principio pro persona es un principio que se incorpora a nuestra Constitución en la reforma de 2011 sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, precisamente es una herramienta fundamental para poder interpretar normas. Entonces, frente a básicamente lo que es este principio es que si yo tengo varias interpretaciones posibles de una norma, yo tengo que elegir, por un lado, la interpretación más favorable para las personas, que proteja de manera más amplia a las personas, o si tengo dos normas que están en contrario, también tengo que interpretar de acuerdo así a la más protectora. Tengo que escoger siempre, yo, persona juzgadora, la más protectora para las personas, ¿no? Y es a partir de esto que el ministro Aguilar, que es el ponente, dice, bueno, hay dos maneras de interpretar este precepto constitucional. La manera de interpretarlo más protectora, es decir, que ahora la discusión es lo que es automático. Uh-huh. Qué interesante, Aide. Pues bueno, saliéndonos un poco de las implicaciones de la vida de la gente. Sí, fíjate que en 2008 se implementa el sistema penal acusatorio, ¿no? Este nuevo sistema que tiene principios garantistas y protectores de derechos humanos para todas las personas, ¿no? Ya sea tanto la persona acusada como la persona víctima, ¿no? Entonces este sistema pone en el centro los derechos de todas las personas, y a partir de eso tiene ciertos principios que se deben seguir, como por ejemplo el principio de que es la libertad lo que debe primar en un proceso, y solo a partir de ciertas características que se juntan en el caso concreto, establecer medidas cautelares. Antes de esto, valga la pena recordar que la prisión era lo que era la regla, ¿no? Y solo si nosotras y nosotros le comprobábamos a un juez que había ciertos elementos para estar libres, podíamos estarlo. Entonces, justo el sistema penal acusatorio sí llega a cambiar muchas cosas, ¿no? Y precisamente este catálogo de delitos en el 19 acota, ¿no?, la prisión automática que, insisto, antes de 2008 era la regla general. Entonces, aunque sí lo acota, en los últimos años se ha ido ampliando y ampliando y ampliando, y eso ha provocado que la población privada de la libertad aumente, ¿no? Hay dos sucesos cruciales para poder entender cómo la fluctuación entre en la población privada de la libertad, y es precisamente, por un lado, la implementación del sistema penal acusatorio ya en todo el país. Recordemos que desde 2008 hasta 2016 hubo un periodo de implementación, y en 2016 ya se hizo obligatorio que este sistema estuviera en funciones. En 2016, entonces, cuando ya está vigente, digamos, en todo el país, hay una tendencia a la baja. Empieza a bajar la población privada de la libertad por todos estos mecanismos que te estoy platicando. Además, también se establecen mecanismos alternos de solución de conflictos, se establece el procedimiento abreviado, ¿no? Y entonces la población privada de la libertad baja. Esto tuvo impactos positivos porque la población privada de la libertad en situación de prisión preventiva, es decir, todavía no tenía una sentencia, empieza a bajar de manera muy considerable, ¿no? Luego, ¿qué pasa? En 2019, cuando se implementa este catálogo de delitos, se amplía este catálogo de delitos,
empieza a crecer exponencialmente la población privada de la libertad. ¿Qué nos dice esto? Que tuvo impactos el hecho de ampliar el catálogo de delitos en 2019, ¿no? Incluso en pandemia, la población privada de la libertad aumentó. La población privada de la libertad sin sentencia aumentó, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas personas que están privadas de la libertad, ¿no? La encuesta nacional de población privada de la libertad de 2021 nos dice que son personas jóvenes, que tienen educación básica, que estaban antes de ingresar a prisión en una situación de pobreza. 6 de cada 10 solo ganaban 7,500 pesos al mes, ¿no? Esto tiene un costo no solo para las personas que están recluidas, sino también para sus familias, ¿no? Y no se trata solo del dinero, no se trata solo de los costos económicos, pues, sino también hay costos sociales, hay costos incluso de salud, ¿no? Varios estudios nos dicen, por ejemplo, el de Catalina Pérez Correa, sobre las mujeres invisibles, que en términos económicos pues se gasta en las visitas, en los productos que tienen que comprar, en la comida, en los productos de higiene, ¿no? En darles dinero a las personas privadas de la libertad para conseguir protecciones al interior de la prisión, ¿no? Para poder comprar medicinas. Y estos costos sociales, además de los económicos, tienen que ver con perder el empleo porque están visitando y están constantemente yendo a las prisiones, están constantemente al pendiente de estas personas privadas de la libertad. Incluso impide que continúen sus estudios las familias de la población privada de la libertad, e incluso varios estudios nos dicen que tiene impactos en la salud, incrementan las enfermedades cardiovasculares y el estrés en las familias de manera muy clara, ¿no? Pues Aide Gómez, bueno, tenemos un comentario por acá. Hernán Garza nos dice... Sí, rapidísimo. Hay que decir que muchas veces se nos presenta la violación de derechos humanos como una alternativa, ¿no? Como la única opción, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy aquí en El Salvador, hay un estado de excepción, ¿no? Y frente a ese estado de excepción se pueden vulnerar los derechos humanos, y el argumento del gobierno de Bukele es precisamente darle seguridad a las personas. Sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario. No solo no hay más seguridad, sino además hay violaciones sistemáticas, desapariciones forzadas, cometidas por Fuerzas Armadas, sistema policíaco. Entonces, hay un falso dilema ahí, ¿no? No se trata que vulnerando derechos humanos vamos a estar más seguras y seguros. No se trata de eso, ¿no? Apostarle a un sistema de protección de derechos humanos nos conviene a todas y todos, porque así podemos garantizar que las personas que están adentro porque cometieron un delito, ¿no? Y eso solo se puede hacer a través de un debido proceso. Creo que el caso de Florence Cassés nos dicta y nos debería sensibilizar respecto de todas las violaciones que se cometen durante un proceso, y a partir de eso decir, tal vez seguirle apostando a los mismos mecanismos que encarcelaron injustamente a Florence Cassés y a tantas otras personas invisibilizadas hoy en día no sea la respuesta. Tal vez tendríamos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones, por las alternativas frente al sistema penal, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya habiendo aclarado, ¿qué viene? Hay otro proyecto que está pendiente de resolución y de discusión en el Pleno, que tiene que ver con un amparo en revisión, y este está a cargo de la ministra Piña, ¿no? Al menos en este capítulo que ya se cerró de la Corte, solo se declaró inválido ampliar el catálogo a estos delitos porque no se hizo una modificación constitucional, ¿no? Entonces, frente a estos delitos no procede la prisión preventiva oficiosa, solo procede la prisión preventiva justificada, ¿no? Y ya veremos cuál es el debate constitucional más allá de solo la prisión preventiva oficiosa, y cómo va a reconfigurar también la discusión que se tiene de nuestro sistema constitucional actual, ¿no? Y vemos también cómo podríamos llegar a proteger de manera efectiva los derechos de las personas que hoy en día prevalecen en prisión, ¿no?
Pues una discusión muy importante, nos dices entonces, y como ya también en la introducción lo mencionaba. El crisol de la química. Ya nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Plinio Sosa para hablar de química y a ver si puedo mencionar, si puedo leer bien el nombre de lo que nos propones esta mañana, Buckminster Fuleno. El fútbol y la angustia triangular, doctor Plinio Sosa. Pues bueno, creo que lo logré, pero tú cuéntanos mejor, ¿cómo estás? Muy bien, sí, es el Buckminster Fullereno. Fulereno. Ajá, sí. Buckminster Fullereno, pues escuchamos. Bueno, las sustancias que están constituidas por un solo elemento se llaman sustancias elementales. Curiosamente, puede haber más de una sustancia elemental para el mismo elemento. En la jerga química se les conoce con el nombre de alótropos. El carbón, el grafito y el diamante son alótropos del carbono. Sin embargo, no son los únicos. Hay más, muchos más. ¿Sí? Uno de ellos, en particular, fue el que abrió las puertas a ese universo espectacular de los alótropos del carbono y de la nanotecnología. La historia es más o menos así. En 1985, el químico inglés Harold Kroto estaba investigando la existencia de largas cadenas de carbono en el espacio estelar y en la atmósfera exterior de las gigantes rojas. Al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Rice, en Estados Unidos, el grupo de los químicos Richard Smalley y Robert Curl habían construido un aparato de rayos láser para estudiar semiconductores, como el silicio y el germanio. Entonces Kroto contactó a Curl y Smalley pensando en utilizar su aparato de rayos láser para simular y estudiar la formación de cadenas de carbono en las gigantes rojas. Se pusieron de acuerdo y realizaron los experimentos necesarios. Y sí encontraron las largas cadenas de carbono que Kroto estaba buscando, pero también encontraron una sustancia muy estable, muy abundante, cuya masa molar correspondía a moléculas con exactamente 60 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo podrían estar acomodados 60 átomos de carbono en esas moléculas? Eran demasiado pocos como para ser una molécula lineal estable. Después de reflexionar, de llevar a cabo diversos experimentos, de probar, etcétera, el grupo de investigadores concluyó que dichas moléculas deberían de tener una forma esférica. Y en efecto, las moléculas de esta nueva sustancia son esferas hechas de 20 hexágonos y 12 pentágonos, idénticas a los balones de fútbol. Cada carbono está unido a 3 carbonos vecinos. ¿Sí? Con uno de ellos, con un vecino, mediante un doble enlace, pero con los otros 2 con enlaces sencillos. Cada pentágono está rodeado por 5 hexágonos, es decir, comparte sus 5 aristas con 5 hexágonos. ¿Sí? Y cada hexágono comparte alternadamente sus 6 aristas, ¿no? Con 3 hexágonos y con 3 pentágonos, pero alternadamente. O sea, un hexágono, una arista, luego el siguiente es un pentágono, el otro es un hexágono, así, ¿no? Todo a su alrededor. Y eso es lo que fuerza a que se haga algo que no es plano, que tiene que ser esférico. ¿Sí? Dado el parecido de estas moléculas con la cúpula geodésica inventada por el arquitecto estadounidense Buckminster Fuller, bautizaron a este nuevo alótropo de carbono con el nombre de Buckminster Fullereno. Qué feo nombre, ¿no? Espantoso, pero bueno. Sin embargo, por su parecido con los balones de fútbol, también se le conoce de manera coloquial como el futbolero. Me gusta más, el futbolero. Macroscópicamente, el Buckminster Fullereno es un sólido negro que, disuelto en disolventes no polares, produce una solución violeta. Aunque tardamos mucho en saber de su existencia, la verdad es que el Buckminster Fullereno sí existe en la naturaleza. Se le puede encontrar en pequeñas cantidades en el hollín. También existe en el espacio interestelar, en las nebulosas planetarias y en varios tipos de estrellas. El descubrimiento del Buckminster Fullereno abrió las puertas de una nueva forma de hacer química, la nanotecnología, y también a la síntesis de nuevos alótropos del carbono, principalmente el grafeno, y las diversas variantes de los llamados nanotubos de carbono. Sí, son muchos, ¿no? O sea, tienen muchas formas muy diferentes, unos son cilíndricos, otros esféricos, de distintos modos. ¿Sí? Las partículas nanoscópicas, del orden de los nanómetros, no son partículas gigantes como las de los polímeros, son apenas entre 10 y 100 veces mayores que los átomos, pero eso es suficiente para generar una enorme variedad de aplicaciones más allá de la química tradicional.
con nuestra química tradicional no logramos hacer las maravillas que hace la nanotecnología. ¿Sí? Dado que las nanopartículas son muy versátiles, se les ha encontrado usos en muy diversos campos, en la electrónica, en la medicina, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer, vacunas, en celdas de combustible de hidrógeno para baterías y en pequeñas baterías de nanografeno, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, una reflexión geométrica. ¿Sí? Las geodésicas en realidad no están hechas de hexágonos y pentágonos, sino de triángulos. Sin embargo, no deja de ser una maravilla el genio y la creatividad de Buckminster Fuller, ni tampoco deja de ser una maravilla el sentido de la arquitectura y de la geometría que se percibe en la propia naturaleza. Pero algo que tampoco se puede dejar de lado respecto a la geometría y que es aterradoramente perturbador, ¿sí? Es que el hecho de que los ángulos de los triángulos siempre sumen 180 grados es independiente de cualquier creación, de cualquier divinidad y lo peor, de cualquier realidad. Existamos o no, los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. La angustia triangular. Hay que reconocer que el presidente Saldívar el ministro Saldívar más bien tomó la presidencia en un contexto un poco adverso, porque si se acuerdan, desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, él ha sido muy crítico de la actuación de los jueces y magistrados. Empezó, de hecho, diciendo que sus sueldos eran demasiado altos. Entonces puso muchísima presión en el Poder Judicial, criticó muchísimas decisiones del Poder Judicial federal en particular, y esto efectivamente incluso fomentó, generó